Hola, hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas todas nuestras almas en evolución a este episodio de Entre Cuerpo, Alma y Destino. Yo soy Fabi León y está conmigo Liz Curti y Maritza Barrios. Bueno, pues este es un espacio donde siempre buscamos explorar todas estas conexiones profundas entre nuestras emociones, nuestra historia familiar y el propósito de nuestra alma. Y hoy vamos a tocar un tema que es fascinante, que es muy profundo, que tiene mucho para dar y también muy transformador, y es el proyecto sentido. No sé si alguna vez han sentido que estamos como repitiendo patrones que no entendemos, o historias, o como que estamos envueltos en una historia donde no soy la protagonista, o quizás soy la protagonista, pero no estoy cumpliendo el papel que yo quisiera, como que estoy siguiendo el guión de alguien más, ¿sí? Normalmente, pues nosotros vamos a buscar a nuestra infancia, ¿no? ¿Por qué estoy siguiendo esta historia? ¿Por qué estoy...? Y no necesariamente la historia se encuentra en tu infancia, también la historia se puede contar antes de tu nacimiento. El proyecto sentido lo desarrolló un psicólogo que se llamó, francés, Marc Fetchet. Él hablaba que el proyecto sentido es un conjunto de emociones, pensamientos, expectativas, conflictos, deseos y circunstancias que rodearon nuestra concepción, gestación y los primeros años de vida. Y bueno, desde esta perspectiva, nosotros siendo unos bebés no solo heredamos genes, sino también recibimos toda la información del sistema familiar, pero también del colectivo, de lo que se está viviendo en esa época en la que te estás gestando como cultura y como sociedad, incluso pues también como historia. Y es así como vamos a llegar al mundo con esta especie de encargo inconsciente que va a influir en nuestras decisiones, en relaciones, en economía, en salud, en nuestro propósito de vida. Hablando así como papá y mamá, nuestros hijos son nuestro proyecto, nosotros somos el proyecto de nuestros padres. Inconscientemente nos hacen que se proyectan en nosotros. Nos proyectamos en nuestros hijos. Y nos toca descubrirlo, evolucionarlo, trabajarlo y seguir nuestra propia luz. Nuestro Exacto. propio destino, nuestro propio camino. Oye, como desde que antes, ¿no? De que ya sabes, ¿no? Que la familia, ¿no? Que la mamá ya está en espera. Y cuando ya saben, por ejemplo, que va a ser niña, ahorita ya ves cómo se utiliza todo eso de que, ¿cuál va a ser? El Gender Reveal. Ándale, y luego ya, niña, ¡ay! Va a ser una gran doctora, como su mamá, como su abuela, su bisabuela, porque vienen de tendencias de que todos son médicos, y ya a la niña o al niño en su caso, ya le están haciendo esa de que todavía no nace, pero ya le están poniendo su proyecto, ¿no? Su proyecto de vida, de decir, no, pues tú también vas por ese camino. A lo mejor el bebé que todavía no ha nacido tiene otra manera, a lo mejor cómo va a llevar su vida, a lo mejor tiene pensado otra actividad, otra carrera, algo distinto, algo diferente, y luego por eso también no encajan, no sienten que en el lugar en el que están, o en este caso con la carrera que ya tenían pensado los papás y que le estuvieron desde que ya nació inculcándole todo eso. Bueno, desde la mirada espiritual, muchas tradiciones o la mayoría consideran que nuestra alma eligió el entorno perfecto para evolucionar, no necesariamente el más fácil, seguramente eso sí lo creo, sino aquel que le permitirá aprender las lecciones necesarias para su crecimiento. Y por eso es importante que nosotros comprendamos, que observemos nuestra historia, porque aquí nosotros no estamos ya para buscar culpables, ¿no? La historia que nos estamos contando o la historia que estamos viviendo, pues tiene un propósito, y ese propósito a nivel álmico es el de darnos comprensión y conciencia de quiénes somos a ese nivel. En ese estado tan sutil donde el amor es totalmente inconmensurable y donde
todo responde a leyes ya muy establecidas universales, como la ley de causa y efecto, como la ley de correspondencia. Entonces, regresando un poquito al tema del proyecto Sentido, vamos a estarnos haciendo muchas preguntas, vamos a estar haciendo preguntas para que nuestras almas en evolución que nos escuchan estén también ubicando dónde está su proyecto. Ahora podemos tener más de un proyecto, porque desde la base del proyecto Sentido, que también es parte de todo este conjunto de herramientas que se utilizan en la terapia sistémica, el proyecto Sentido inicia 9 meses antes de tu concepción, ¿sí? O sea, es decir, 9 meses dentro de la información de papá se estuvo gestando todo este proyecto sobre si papá quería tener hijos, si no quería tener hijos, lo que le correspondía a papá aprender también, de acuerdo a sus experiencias, a todo lo que estaba viviendo. Y al momento de la concepción, no es solamente que papá sembró la semilla y puso el espermatozoide, sino que ese espermatozoide traía toda la carga de información del papá de 9 meses antes, y entonces ese es el proyecto con el que papá llega a concebir a su bebé, a su hijo. Se suma a los 9 meses que mamá va a estar gestando dentro de su vientre a ese bebé, y entonces a través de esos 9 meses, ahora a ella le va a corresponder poner la otra parte de ese proyecto. Entonces, por eso muchas veces puedes tener más de un proyecto Sentido, el proyecto de papá y el proyecto de mamá. Fíjate que científicamente he escuchado que cuando hay dificultades para quedar embarazada la mujer, para concebir, dentro de los tratamientos que los médicos ponen, es que los ponen a ambos a hacer dietas, inclusive de alimentación, a desintoxicar el cuerpo. Cuando nosotros desintoxicamos el cuerpo, se desintoxica la mente, se desintoxica el espíritu, y entonces esa parte promueve, además de científicamente, la buena producción de esperma o el buen estado de salud de la mujer en lo que es el aparato reproductivo. ¿Se congestionan las emociones? Sí, definitivamente también. Y cuando ya de plano dicen, ¿sabes qué? Ya suelto esta situación, no es para mí tener hijos, lo suelto. Y se embarazan. Y se embarazan a los 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque ya dejaste de tensar a tu cuerpo, de estarle dando esa información de que mes con mes no puedo. Y ya veías si llegaba tu periodo. O sea, ¿qué parte del cuerpo podría ser a la más afectada, o no hay alguna parte del cuerpo que se tuviera que trabajar más para que alguien pudiera concebir en el caso de que tuviera problemas para hacerlo y que te dijeran, es que no me puedo embarazar? Sí, se trabaja con el área de nuestro aparato reproductor, porque de ahí también se deriva todo. De ahí le mandas esta información a tu órgano reproductor. Sí, sí. Ahora, vamos a imaginarnos por un momento, nos vamos a hacernos estas preguntas, porque ya ven que aquí nos encanta preguntar, somos muy preguntonas. ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de tus padres cuando fuiste concebido? ¿Fue un embarazo planeado? ¿Una reconciliación? ¿Hubo miedo? Todo esto se obtiene la información platicando con mamá, principalmente porque es la que más se abre y papá por lo general anda espantado todo el embarazo. ¿Hubo miedo? ¿Había problemas económicos? ¿Qué estaba pasando en la economía familiar cuando tú estabas en camino? ¿Había conflicto entre tus papás? ¿O tal vez había demasiada ilusión por tu llegada? Y ojo, ese ya es per se un proyecto, hay demasiada expectativa en ese bebé. ¿Para qué fue concebido? Porque las emociones en ese momento, no las del bebé, sino de mamá y de papá y de los que están alrededor, se pueden convertir, o más bien no se pueden, se van a convertir en todos estos programas inconscientes con los que vamos a nacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hijo que se concibe durante una crisis económica va a ser un hijo acumulador,
va a acumular desde grasa en su cuerpo hasta cosas en las recámaras, y va a desarrollar mucho este miedo constante a la escasez, a quedarse sin. Decía uno de mis maestros con el que aprendí Proyecto Sentido, te sirven un plato de comida y sientes que no te vas a saciar. ¿Por qué? Porque hay un programa de escasez en tu mente, en tu inconsciente. Ahora, colectivamente, también hay muchos datos de todos estos bebés que nacieron en medio de guerras, en hambrunas, y que se volvieron hijos coleccionadores o hijos acumuladores, ¿sí? Ahora, un hijo no esperado, ¿sí? Un hijo que no estaba planeado, va a experimentar esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, no se va a sentir perteneciente a ningún lugar, va a estar en esa búsqueda constante de su camino, de quién es, de su identidad, va a estar en esa búsqueda constante de un lugar al que realmente pertenezca, porque es... evidentemente, por cultura, quien se queda con el hijo es la mamá, sobre todo en uno no planeado, quien se queda con el hijo es la mamá y el papá se va. Entonces, evidentemente, en la familia de la mamá va a ser un hijo aceptado, ¿verdad? Pero en la familia del papá va a ser un excluido, va a ser alguien del quien no se habla. Entonces, ese programa es el que va a estarlo haciendo, obligando a buscar su identidad en todo momento. Por eso, papás, si tienen hijos abandonados, aunque sea vayan a invitarlos a comer una nieve al parque y dígales quiénes son, de qué familia pertenecen. No se necesita mucho para que sus hijos se puedan realmente puedan encontrar su lugar en la vida y puedan afianzarse también a la vida y a sus propios proyectos. Ahora, un hijo muy esperado, que era lo que decíamos ahorita, pues va a sentir una presión tremenda por cumplir las expectativas de la mamá, del papá, de los abuelos, de los tíos. Entonces, eso también puede llevar, ese también es un proyecto que se va a relacionar mucho con la herida de injusticia, va a ser muy, muy, muy autocrítico, va a ser un niño que, ay, qué bonito es el adulto chiquito, es el que maduró, pero se separó completamente de su infancia porque no hubo tiempo para eso, porque había que cumplir todas las expectativas de las demás personas. Cuando yo he trabajado el proyecto Sentido con mis pacientes, hay muchas cosas que se tienen que ver. Lo primero es identificar tu historia familiar, identificar cuál es tu proyecto. Ok, yo soy el hijo pegamento, ya, está bien, tú eres el hijo pegamento. El hijo pegamento es el que llegó cuando había una crisis de pareja y pum, dijo, a ver, ahí voy, yo voy a unir. El tesoro que salva el matrimonio. El tesoro que salva el matrimonio, pero es en el proyecto Sentido, es el hijo pegamento. Entonces, ese niño va a sentir, o esa niña de adultos llegan a consulta porque tienen un tema tremendo con no pueden poner límites, no saben decir que no, tienen parejas que abusan de ellos, todo el mundo abusa de ellos, son muy permisivos. ¿Por qué? Porque van a buscar estar sosteniendo y en el afán de sostener aprenden a decir que sí a todo. Entonces se trabaja el proyecto, pero también se trabajan toda la cognición, o sea, todos los patrones inconscientes, todas las creencias limitantes que se derivaron de ese proyecto Sentido. Hay un proyecto muy común, bueno, que al menos yo he visto mucho, y es el de los hijos, que por lo general son los más pequeños, que les toca cuidar a los papás. O sea, tuvieron como 10 hijos, o 6 o 5, o los que sean. ¿El hijo bastón? Entonces llega el bebé, el pilón, sí, y entonces empiezan a decirle, ay, pues es el que te va a cuidar. No, es que ya va a ser nuestro compañero, si están los abuelitos ahí. No, es que cuando ya estemos grandes, es el que va a ver por nosotros, o es la que va a ver por nosotros. Y es el hijo o la hija eternamente solteros, en las reuniones familiares siempre la vas a ver sola o solo, porque se quedó al cuidado de papá y de mamá, y por lo tanto no va a tener posibilidad de formar su propia familia porque ya tiene una de la que está a cargo. Ese tipo de proyectos, sus profesiones van a ir muy enfocadas a los cuidadores. Sí. Van muy enfocadas a ser cuidadores, médicos, enfermeras, terapeutas. ¿Por qué? Porque es el hijo bastón, pero se convierte en un cuidador. Bueno, esa parte es bien interesante porque
Pues hemos hablado aquí mucho de lo que es el proyecto sentido y de las expectativas que los papá y mamá ponen en nosotros, pero resulta que energéticamente también el alma trae una misión. Y no dentro del proyecto sentido, cuando tú llegas como alma, podemos decir que el proyecto sentido no es un error, sino es una oportunidad para que esa persona desarrolle su alma, situaciones como el cuidador se vuelve terapeuta, como trabajar también lo que es la compasión, la autonomía. Entonces, desde la parte energética y desde la parte del alma, el ser parte de un proyecto sentido es una oportunidad para desarrollar servicio, perdón, sabiduría, compasión. Entonces, va a tener dos caminos: o eliges juzgar por lo que fue, por lo que eligieron para ti, o eliges transformarlo en algo que sea útil para tu evolución y tu crecimiento espiritual. Siempre va a haber maneras de trabajar. Ya depende de cada quien como lo quiera, hacia dónde se quiera Desde la dirigir. parte energética, Sí. todo es perfecto en el universo, no hay errores. Así, aunque a veces te sientas que no comprendes Porque muchas cosas. esa limitación se puede convertir en algo muy importante. Yo creo que ese sería, eso cambiaría mucho la narrativa colectiva del sufrimiento. La Sí, conciencia de claro. que puedes elegir. ok, sí, esta soy yo, esta es la experiencia que mi alma eligió, este es mi proyecto, ok, ¿qué hago con esto? Lo que hace la diferencia en tu historia de vida, es lo que haces con lo que te pasó. Eso es lo que hace la diferencia. Yo luego les digo a mis pacientes, por ejemplo, sobre todo hablando del proyecto sentido, siempre que llegamos a este punto en la terapia, siempre el miedo es, ya no, entonces, ¿quién va a cuidar a mis papás? O ya no voy a estar para cuidar a mis papás. Entonces, no es así. No vamos a dejar de hacer lo que venimos haciendo. Vamos a buscar convertirlo en un propósito de vida. Tú puedes seguir cuidando a tus papás siempre que ya no sea ese tu único proyecto, que tengas tu propio proyecto, porque nosotros podemos... Dentro de ese proyecto. Dentro de ese proyecto, claro, hay muchas situaciones por las que ya por costumbres, por valores entendidos, por conveniencias, porque no lo vamos a decir, por conveniencias económicas, esa es la mejor opción para mí en ese momento, ¿sí? Ya llevé mi vida de tal manera que me hice socia en esa dinámica, entonces también demasiado de mí invertido ahí, ok, está perfecto, no vamos a buscar quitarlo, vamos a buscar con todo y eso sacarle el mejor provecho, pero en lo individual, que tú puedas hacer tu propio proyecto de vida, aunque sigas, en este caso que estamos hablando del niño bastón, cuidando a mamá o a papá. Ahora, hay varios tipos de proyectos. Por ejemplo, está el proyecto sentido de salvación, que nacimos para salvar la situación familiar, salvar un hermano, es el proyecto de salvación, ¿sí? Un matrimonio en crisis, unir nuevamente a la familia, darle sentido al matrimonio. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues vamos a sentirnos muy responsables de los demás, vamos a estar cargando con los problemas de los demás y vamos a tener mucha dificultad para poner límites. Está el proyecto sentido de sustitución. El niño llega para reemplazar simbólicamente a alguien. Y quiero hacer un paréntesis porque les mandamos unas encuestas a nuestras comunidades de WhatsApp. Les mandamos unas encuestas para enfocar la tirada del tarot a temas específicos. Y estaba revisando las encuestas y le digo a Maritza, qué curioso que nadie siente que está reemplazando a ningún familiar en su familia. Pero ¿qué creen? Eso es lo más común del proyecto. El hijo que nace para reemplazar al hermanito fallecido, para reemplazar al abuelito, sobre todo para reemplazar a los abuelos. Hay mucho, un aborto previo, un familiar importante que murió y todo esto es inconsciente. ¿Cómo puedo saber si yo estoy reemplazando a alguien? Pues hay mucha sensación de no saber quién eres. Estás viviendo como todo el tiempo comparándote con el otro y también sientes que simplemente estás cumpliendo expectativas ajenas, expectativas que no son a veces ni de la familia, ¿no? Te sientes como con la necesidad de cumplir las expectativas de alguien más. También está el proyecto sentido de reparación. Los niños vienen a cumplir o a reparar una herida o un fracaso familiar y entonces van a cumplir los sueños no realizados de los padres. No es que yo me fregué la rodilla, pero mi hijo va a ser el Messi
que el mundo está esperando. Sí, claro. Me ha tocado ver. Y luego como papás también nos aventamos unas frases bien matonas donde les estamos dejando proyectos sentidos a nuestro hijo. No, es que yo no quiero tener un hijo fracasado. Y si fracasa, ¿qué va a pasar si fracasa? Pues lo vas a sostener porque eres su padre o su madre, no te va a quedar de otra. Es la ley de las jerarquías en los órdenes del amor. No, es que yo no quiero tener un hijo que no sea bueno en esto. Oye, espérate, pero no es lo que tú quieras. Es que tu hijo es un individuo independiente, ¿sabes? Entonces luego como papás también nos aventamos unas frases y acuérdense que el lenguaje inconsciente, el lenguaje es el lenguaje y la vibración de nuestra voz, esa tiene eco y resuena y llega hasta donde tiene que llegar y se va a depositar, esas palabras se van a depositar en tu hijo, sí o sí, aunque esté del otro lado del mundo, ¿sí? Oye, Fabi, y en el caso, por ejemplo, los papás que le exigen demasiado a los niños desde chiquititos y que no permiten, por ejemplo, yo no quiero un 9, yo siempre quiero un 10, para mí eres un fracasado y lo tienen que llegar con las calificaciones y tiene que ser el mejor del salón y lo tienen que elegir por situaciones que en el caso de oratoria, en el caso de concursos de matemáticas, ahí en ese caso, ¿qué sería? Cuando constantemente es un proyecto de reparación, es de lo que estamos hablando exactamente. Ajá. Está muy bien porque pues va a ser una persona, va a convertir en un adulto que siempre va a buscar, o sea, los estándares más altos. Por lo general se colocan en buenas empresas, tienen un buen ingreso económico, pero tienen una fatal gestión emocional, no saben controlar sus emociones, son iracundos, son narcisistas, son violentos, son pasivo-agresivos, tienen cero empatía con las demás personas porque lo que hacen estas proyecciones de los papás, siendo desde niños al exigirle de esa manera, pues lo están llevando a desconectarse completamente de sus emociones, de lo que siente. Entonces, se vuelven presas muy fáciles para ser dogmatizados, para ser manipulados, para ser engañados, para ser estafados. ¿Por qué? Porque es muy fácil en ese tipo de personas saber cuál es su punto débil. Pégale, así es muy perfecto, pero no tiene autocontrol emocional, no lo tienen. Son los que en un semáforo se bajan y le patean el carro al otro. Exacto, sí, es esa. Se vuelven porque no saben cómo controlar la frustración, ¿sí? No tienen tolerancia a la frustración. En los grupos de constelaciones de adolescentes, siempre los dejo que escriban una carta. Y esa carta pues es para que se desahoguen. Y también me ha tocado ver sobre todo en las niñas, había una niña que se rompió una vez, se rompió en llanto porque estaba en el ballet y la escogieron como dentro de las principales, pero no la primera, ¿sabes? Entonces, para ella había sido un gran logro, pero para su mamá no. O sea, cuando ella le llegó muy contenta a decirle a su mamá, me voy a quedar en el elenco, porque creo que era así, era un proyecto súper importante porque las estaban pagando. Ah, sí, pero no fuiste la principal. O sea, sí, mamá, pero mira, quedé 9.8. Sí, pero no sacaste 10. Y la niña vivía en una frustración constante, estaba desarrollando problemas de alimentación con la conducta alimentaria, tenía mucho problema para relacionarse con sus compañeros, pero era por esto mismo que estaba viviendo como papás y la mamá lo tenía todo totalmente normalizado, ¿no? Así, no, sí, pero pues yo la dejo, yo le digo que tiene que ser la mejor y pues sí, pero quizás su mejor es eso que le está dando, ese es su mejor y es muy valioso. Hasta su nivel a donde va a llegar ella. Claro. Con su capacidad. Cuando mi hijo empezó a entrenar en el béisbol, pues mi hijo tiene ciertas limitaciones por su condición física y claro que al principio se frustraba porque solito a lo mejor no se veía entrenando, pero ya en el equipo ya se notaba un poco más que le costaba más trabajo, a lo mejor batear la pelota, coordinar y aún así impulsaba carreras y aún así le echaba ganas. Entonces un día estaba muy frustrado porque habían perdido y los niños le dijeron que habían perdido por su culpa, porque pues son niños y son crueles.
porque no tienen filtros. Entonces, yo le dije, bueno, o sea, me acuerdo que yo le dije, a ver, tú diste todo lo que tenías, no te quedaste con nada, le pegaste con todas tus fuerzas al bate, corriste con todas tus fuerzas, buscaste la pelota con todas tus fuerzas, lanzaste la pelota con todas tus fuerzas, y me dijo, sí. Le dije, entonces tú lo hiciste perfecto. Sí, le dije, en la vida todos van a buscar tener un lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero tú tienes que estar convencido de que lo que estás dando, lo estás dando todo, aunque ese todo a lo mejor te va a alcanzar para llegar al cuarto, pero es tu todo y es valioso, ¿sí? Y me acordaba mucho de un tema que vimos en una noticia de las redes o algo así, donde los judíos no les exigían a sus hijos. Sí. Ese estaba muy interesante porque decía el artículo que no le podías decir a tu hijo que era bueno para todo. ¿Cómo era? Decía que los judíos no le decían a sus hijos que eran buenos para todo, porque podía suceder que ese para todo significara que en su hijo estaba la idea de ser un astronauta. Ajá, pero no era bueno para ser astronauta. Pero si su papá le decía, eres bueno para todo, iba a pensar que sí, y entonces para lo que específico. Ajá, para lo que sí era bueno, no iba a tener ese enfoque. Entonces, según el artículo, lo que ellos hacen es enfocar en las habilidades que los hijos tienen y en esas habilidades impulsarlos y darles toda la herramienta y hacerlos brillantes en lo que son buenos. Y eso es ese es el deber ser, pero no es lo que se hace. Siempre exigimos, dentro de lo que no pueden hacer, es donde más les exigimos. Sí, era lo que platicábamos en algún otro podcast, que también salió un tema algo así relacionado con eso de que deberían de enfocarse en lo que realmente son buenos los niños. Sí. En alguna actividad o en alguna materia específica o en algún arte también. En alguna actividad. Sí, en alguna actividad deporte, donde son muy buenos, y entonces darle esa continuidad, ese seguimiento para reforzar todavía más donde son muy buenos. Y no a lo mejor en donde pues no van a poder dar más porque simplemente a veces no son buenos para las matemáticas o para la gramática o para la geografía o en la materia que sea. Pero siempre enfocándose. Y es ahí donde su pasión se va a convertir en la razón por la que van a tener ingresos, estabilidad, van a hacer su proyecto de vida. Es ahí donde hacer lo que les gusta también les va a dar de comer. Exacto. ¿Sí? Así es. Bueno, les mandamos vamos a terminar ya nada más con los dos proyectos sentidos que faltan, que es el proyecto sentido de compañía, que es el que les decía, es el hijo bastón, pero las posibles manifestaciones de este proyecto sentido son dependencia emocional, miedo al abandono y necesidad constante de agradar a los demás, porque les decía, no sabemos poner límites ahí. Ahora, también hay el proyecto sentido de la identidad de género. Es que el universo es tan curioso para darnos las lecciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una expectativa en el sexo del bebé, que si es el primogénito, se acostumbraba, ahorita creo que ya se ha ido dando, que sea varón. El primogénito tiene que ser varón y le van a poner el nombre desde el tatarabuelo, que se llama Pedrito 1, Pedrito 2, Pedrito 3, Pedrito 4, hasta Pedrito 5, y entonces esperaban un niño y nació una niña. ¿Y qué va a hacer esa niña? Va a estar buscando reparar inconscientemente ese proyecto sentido de los papás, trepándose a los árboles, jugando con los niños, haciéndose más grande, más fuerte para poder reparar lo que se esperaba. O que esperaban una niña y nació un niño. Exactamente lo mismo. El niño va a buscar reparar a esa niña que los papás estaban buscando, porque además es un lenguaje inconsciente. Entonces aquí va a haber mucha confusión respecto a mi rol personal. Va a haber una necesidad de demostrar valor, de demostrar lo que valgo, de demostrar quién soy, y mucho sentimiento de no ser suficiente, porque quería niño y con lo que soy no me alcanza, me falta un pedazo, ¿verdad? No me alcanza para ser un niño, y entonces no voy a ser suficiente, no solo con mis padres, voy a sentir que no soy suficiente en la vida. Primero es. Ahora, el proyecto sentido de abundancia o carencia, cuando la situación económica familiar es complicada, ¿sí? Entonces hay un embarazo, a lo mejor que los papás son muy jóvenes, que no tienen que ofrecer, o en un embarazo incluso ya con varios hermanos donde hay una crisis económica,
van a ser acumuladores, van a tener miedo a la escasez, van a tener mucho conflicto para recibir, no van a saber recibir, y también una relación muy conflictiva con el dinero. Ahora bien, en los grupos les mandamos las encuestas. Ay, me encanta. Vamos a tomar, fue muy constante la respuesta en todos los grupos de Poza Rica, de Álamo y de Tuxpan. Entonces, en el de Poza Rica creo que ganó el de las parejas, pero déjame ver. El proyecto sentido de las relaciones de pareja. Ah, no, la abundancia. 24 personas apostaron por la tirada de la abundancia y 8 por las de pareja. Vamos a sacar entonces la tirada de la abundancia. Es una tirada general y ¿qué es lo que pretendemos aquí? Pretendemos que el tarot a través de sus arquetipos nos diga, bueno, estoy hablando por la mera del tarot, ¿verdad? Nos diga cómo está influyendo cuál es tu proyecto, el proyecto sentido de la abundancia, en dónde te está pegando, qué estás haciendo con eso y la solución. ¿Lo hacemos ahorita ya? Sí, vamos a sacarlo porque ya... Bueno, antes nada más de comenzar, quisiera leerles algo que me encontré en relación al proyecto sentido y la cábala. Desde una mirada cabalística, el proyecto sentido representa la vestidura primera del alma, no a la esencia. Es el traje que el alma utiliza para comenzar su aprendizaje. Ese es el proyecto sentido. Lo que tú traes, las expectativas que te ponen, con ese traje llegas. Es como llegar con algo y no llegar desnudo. Y ya conforme tú vas avanzando en tu vida, vas encontrando esa luz por la que tú veniste. Nunca había escuchado. Ya ves, una es la historia que heredé, que es la que mis padres me dan con todo lo que me dicen, y otra es la luz que yo vengo a manifestar. Es algo bien bonito. Ah, sí. Bien bonito. Bueno, antes de la tirada, tome papel y lápiz, querida alma en evolución, y responda a sus preguntas. Fui una hija planeada. ¿Qué edad tenían mis padres cuando nací? ¿Qué situaciones importantes estaban ocurriendo alrededor de mi familia durante el embarazo? Eso es muy importante. Si vamos a hablar de la tirada de la abundancia en la relación al proyecto sentido, a ver, hubo pérdidas, hubo separaciones, hubo dificultades económicas, incluso perder un terreno, perder una casa, perder un coche. Perder lo que sea. Perder lo que sea, ¿sí? ¿Qué expectativas tenían sobre ti? Y también algo muy importante, si tu nombre tiene alguna historia en especial. Sí, por ejemplo, a mí mi nombre no me gustaba, ahorita ya lo acepté, Fabiola, pero fue lo único que les gustó a mis padres, creo que fue lo único en lo que estuvieron de acuerdo. Entonces, que a mí no me gustaba, pero a ellos, para ellos sí, entonces ya lo acepté. Para ti, man. Claro. Entonces, no importa si conoces todas las respuestas o no, empieza a investigar, pregúntale a tu familia, a gente cercana, sobre todo mamá, papá, si todavía están vivos, porque uno siempre debe de conocer su historia, debe de saber de dónde viene. El que no conoce su historia está obligado a repetirla, y esa es una ley del transgeneracional. La importancia de rascarle, manita. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ahora sí, si quieres, pásame tus otras cartas y yo te las voy buscando. Tú las buscas aquí porque, miren, les vamos a presentar un trabajo. Bueno, primero, desde las personas que nos están sintonizando y que votaron por el proyecto sentido, no las vas a encontrar. Por el proyecto sentido y la abundancia, la primer carta que va a salir nos va a hablar justamente de eso, de ese proyecto sentido y la abundancia. El arquetipo nos va a contar la historia. Ok, en relación a la abundancia, fíjate que sale la carta de la templanza, y la templanza nos habla de la pausa, nos habla también es nuestro fan, manita, es nuestro fan. La primera carta que sale es la carta de la templanza, y la templanza nos habla no precisamente de tiempos, sino de una espera. La templanza. Bien. Entonces la templanza nos habla de una espera, pero también nos habla, hablando de la cuestión del proyecto sentido, de algo que tiene que ver con la consanguinidad, con la sangre, con el ADN. Entonces, si hablamos de esa parte, puede estar hablando de las mismas herencias. O sea, quiere decir, el proyecto sentido que traes son heredables, habla de herencias, de que el dinero y el recurso va a llegar en manera de herencias. Y está relacionado también a las pérdidas de las herencias.
quién le robó la herencia a quién. Todo lo que tenga que ver con las herencias, ¿no? Todo lo que los famosos terrenos se puede, que se peleaban de la abuela. Si en tu familia se andan peleando los terrenos de la abuela, puede que este sea tu proyecto sentido. Sí, todo lo que se puede recuperar o no se puede recuperar y desde cuándo. La segunda es el loco, los inicios, los comienzos, el saber hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, pero también en relación, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo con el proyecto? ¿Qué estoy haciendo con el proyecto si sale la carta del loco? Si estoy buscando mis saltos al vacío, los saltos de fe. Los saltos al vacío, el volver a comenzar con lo que tienes, el saber que tienes algo ya, un bagaje que ya traes contigo y que puedes hacer algo con eso, independientemente de ese proyecto sentido que tengas, de cosas que tengas tal vez incluso hasta que recuperar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues como eres un eterno manifestador, sale la carta de la emperatriz. Y la carta de la emperatriz nos habla de la manifestación, de la creatividad, de todo aquello que puedes hacer, crear con lo que tú ya tienes. Entonces, ¿cómo se va a trabajar este proyecto sentido relacionado con la economía y con todo lo que se ha perdido, que tú vienes a recuperar dentro de ese proyecto sentido? Pues es tomando tu propio camino. Aquí, Fabi, sí quisiera ver dentro de la parte sistémica este proyecto sentido de la abundancia y de recuperar, cómo lo manejas, porque aquí me está mostrando el trabajo de la persona desde la creatividad, desde la belleza. Si estamos hablando vamos a hablar de los sistémicos, si estamos hablando de que nuestro proyecto tiene que ver con herencias, ¿sí? Tiene que ver es decir, hay una historia en el transgeneracional donde hubo ruinas económicas, donde las familias perdieron su estatus, hubo también despojos de herencias que no se entregaron a quien se debían entregar. Todo esto lo vamos a buscar atrás, en los bisabuelos quizá y más atrás, todas estas historias. ¿Por qué es mi proyecto sentido? Porque nace, es decir, las gestaciones que vinieron después tienen que ver con escasez. Nacieron personas que acumularon, nacieron personas que fueron avariciosas, nacieron padres que no les dieron dinero a sus hijos o que se los restringían, mamás que no sabían cómo pedirlo y entonces se limitaban, que tampoco sabían trabajar. Todo esto va a irse relacionando así. Todo lo de la serie. Hablando desde el transgeneracional, el proyecto sentido. Sin embargo, cuando yo consulto cómo se está manifestando, qué estoy haciendo yo con ese proyecto, bueno, nos sale la carta del loco. Y desde lo sistémico, aquí hay dos miradas. Puede ser que yo sea alguien que vive de los demás, que tranza, que busca fregar al prójimo, ¿por qué? Porque llevo en el inconsciente esta necesidad de recuperar lo que injustamente me quitaron, ¿sí? Entonces la vida te debe todo. Estoy buscando reparar a través de este proyecto en mi sistema. Entonces, identifica si le quedas a deber a la gente o si buscas regatear de más. Hay muchas cosas ahí que pueden entrar, o de plano, si eres alguien que le gusta joderse al prójimo, pues digo, también se vale. Aquí todos somos actores, también se vale ser así. No digo que sea lo justo o que kármicamente sea bueno, pero al final es un matiz de las caras del alma. Entonces, ahora, puede ser esta parte o puede ser la otra parte, el que da de más, ¿sí? El que está dando de más tiempo, recursos, esfuerzo, que tiene un trabajo que no es bien remunerado, que es demasiado agotador, demasiado cansado, que le reclama 24/7 de su día, que no le queda tiempo para sí mismo. Ahí esa persona está reparando desde la escasez, el dando de más, es decir, está reparando a los que despojaron, a los que arrebataron, a los que robaron, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la abundancia y la prosperidad en nuestro proyecto sentido, tanto si quito como si doy de más. Por eso siempre la parte del equilibrio en la retribución es muy, muy, muy importante. Es muy padre recibir, es muy bonito recibir, pero también tenemos que
es muy bonito darle a todos, yo te invito, yo te doy, yo te compro, pero también tenemos que dejar que la otra persona haga su pago, que la otra persona dé su parte, porque si yo nada más estoy dando, no me ayudo yo, ni tampoco lo estoy ayudando al otro, no estoy reparando nada. Ahora, ¿de qué nos habla la emperatriz? Es decir, esta es la fase solución, esta es la carta con la que yo voy a reparar, la emperatriz. Desde la mirada sistémica, ¿cómo voy a reparar? Voy a comenzar a maternarme, ¿sí? Voy a hacer un equilibrio o un balance en mi experiencia de vida para empezar a ajustar en dónde estoy quitándole, a lo mejor le estoy quitando tiempo a los demás y no me doy cuenta, en dónde estoy quitándole al otro y en dónde estoy dando tanto de más que no me estoy dando a mí, que no me estoy priorizando. Si hablamos del proyecto sentido relacionado a la escasez, voy a ir a mi habitación, a mi cuarto, a mi casa, a mi espacio y voy a empezar a observar qué tengo, ¿sí? ¿Qué tengo y no necesito? Y qué es basura que estoy acumulando nada más por una necesidad de sentir el espacio lleno. Cuando yo empiezo a hacer ese vacío de forma simbólica en mi espacio, mis relaciones también se van a ir depurando, porque también voy a evaluar las relaciones que tengo, las relaciones a las que yo les estoy dando de más, las relaciones a las que yo les estoy robando también. Nosotros no es solo el dinero, la abundancia es un lenguaje general. Entonces, a lo mejor les estoy robando tiempo, a lo mejor les estoy robando ideas, a lo mejor algo les estoy robando y entonces voy a empezar a hacerme cargo de esa parte. Y en mis relaciones, ¿en dónde estoy dando de más? Y también voy a buscar dentro de mis relaciones todas estas partes que ya no me sirven para nada, que no me suman, porque también tenemos ciclos con nuestras relaciones de amistades, de trabajo y de parejas. Pues sí, también hay partes donde esta persona pues no me está sumando, no me está llenando, no hay nada que yo pueda, no hay nada con la que pueda tener un ir y venir en compartir, y entonces, bueno, voy a empezar a ir cerrando de manera cordial, ¿verdad? Esas partes. Así es como yo voy a ir reequilibrando mi conexión con la abundancia y escribiendo una historia diferente desde lo sistémico. Espero que haya quedado claro. Ahora, en el grupo de WhatsApp de Tuxpan vamos a sacar la tirada del proyecto sentido y las relaciones de pareja, ¿ok? Entonces, esta carta me va a decir cuál es el proyecto sentido que yo tengo en mis relaciones de pareja. Esta carta me va a decir cómo lo estoy reparando o cómo lo estoy trabajando. ¿Qué es lo que ha hecho en mí? Y esta carta me va a dar la solución para salir de este proyecto. ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? ¿Ok? En la carta de cuál es mi proyecto, en las relaciones de pareja sale la carta de la fuerza. Y entonces mi proyecto es que mi mamá tenga el control de mi vida. ¿Sí? Ese fue el proyecto. La historia también puede ser del lado de la mamá, que la mamá diga, voy a tener una hija, va a ser mujer, tal profesionista y se va a casar con tal persona. Ya mamá le puso un proyecto desde que estaba en el vientre, porque la comadre también estaba embarazada y dijeron, yo tengo niña y tú tienes niño y mi hija se va a casar con tu hijo. Entonces, ¿qué significa esto? O cómo, evidentemente, sale la emperatriz que yo estoy haciendo con este proyecto. ¿Qué me limita? Que no estoy... El control de una madre que te sembró un proyecto y que no te ha permitido ser quien eres y que además te sigue mirando y no te deja ver al futuro por más que tú quieras mirarlo. Sin embargo, lo miras. ¿Y qué estás mirando? A tu mamá hasta que no se acaben todos esos miedos que le tienes. Miren, es una tirada súper interesante. Personas que preguntaron por qué les interesó el tema de la pareja, sí o sí tienen que mirar a ver su relación con su mamá. Y me dicen, no es que mi relación con mi mamá es muy buena. Sí, ahora. No, lo que pasa es que hay cosas que no quieren ver, que no han visto y que no quieren ver. No, entonces, sí. ¿Y cómo fue antes? ¿Cómo fue mi relación con mi mamá? ¿Qué me decía? Es más, no se vayan tan lejos. Cuando empezaron a gustarles los chicos o las chicas, cuando empezaron a tener novios o novias, ¿qué les decían sus mamás respecto a eso? ¿Cómo miraban esas relaciones?
cómo miraron el noviazgo. Quizás son personas que ya, en este momento, los que preguntaron, quizás son personas que ya están divorciados, cómo miraron ese matrimonio, si interfirió o no la mamá. Hay muchas cosas aquí. Y también hablando del transgeneracional, del proyecto Sentido, sí, efectivamente, es la historia de la mamá con su mamá, es decir, con tu abuela, y de tu abuela con tu bisabuela. Al salir la carta de la fuerza como primera en la tirada, pues también nos habla de que viene una disminución total del masculino en el sistema familiar, es decir, los hombres no valen, no existen, no están. Entonces estamos hablando de historias de mujeres donde o están solteras o son divorciadas o quedan viudas y se vuelven familias de puras mujeres. Entonces, ese ya habla de un proyecto que se está cumpliendo y que viene desde muchas generaciones atrás. Ahora, hablando desde yo, que estoy consultando esta pregunta, que estoy escuchando este podcast, ¿cómo lo puedo trabajar? Lo primero y lo inmediato es mi relación con mi mamá. Uh-huh. ¿Qué me dijo? ¿Qué no me dijo? ¿De qué le tengo coraje todavía? ¿De qué le tengo miedo? ¿Cuál es nuestra historia? Después, ¿qué creencias mi mamá, qué creencias que yo tengo respecto a las relaciones de pareja son de mi mamá y no son mías? Por ejemplo, ¿con quién me tengo que casar? ¿Qué estatus tiene que tener? O, por ejemplo, si los hombres todos son malos, todos son infieles, todos son, etcétera. Todo eso que yo pienso de los hombres, primero tengo que cuestionarlo, si es mío o es aprendido, ¿sí? Y entonces en el cuestionamiento viene la transformación, empieza a surgir esta sanación o esta liberación de este proyecto. Y entonces sí, voy a poder mirar a mi mamá, voy a poder mirar su historia, pero voy a estar muy consciente y voy a saber que la historia de mi mamá no tiene que ver conmigo, que no estoy aquí para cumplir sus expectativas, que son demasiado pesadas para que yo las sostenga, las repare o las cargue o las imite incluso, y entonces voy a poder empezar este cambio, esa transformación. ¿Y algo más? Pues nada más que esta mujer que ya está aquí empoderada, porque ya está empoderada, tiene que también investigar su historia, porque hay muchas cosas que no sabe, y mientras no las sepa, no las pueda ubicar y no las pueda integrar en su vida, no va a poder ver lo que sigue en su vida, y necesita ver la vida de una manera diferente a como la está viendo. Ya está empoderada, pero te puedo decir que hay algo que no está bien en ella, y es que es una mujer con muchos juicios, que se autocritica a ella misma, y eso es porque no se sabe toda la historia. Entonces hay que trabajar el árbol genealógico, o sea, el transgeneracional. Hay que preguntar todas las historias, todo lo que vivieron, sí, todo, y eso te va a llevar a conocerte y también a entender muchas cosas en las cuales a lo mejor estás volviendo a repetir y cosas en las que tienes que trabajar, en este caso pues con tu mamá, ¿no? Con la mamá. Pues sí. Con la mamá y con toda la historia que no se contó. Luego en las constelaciones resulta que la mamá estaba enamorada de otra persona cuando se casó, o que el papá estaba enamorado de otra persona cuando se casó, o siempre estuvo enamorado de otra persona y vivió una vida paralela. Y entonces, pues todo eso va a interferir en mis relaciones de pareja y es parte de mi proyecto. Así es. Por eso hay que informarse, hay que saber, hay que sentarnos a platicar, a tomar un cafecito con la mamá y a ver todas esas historias, porque luego cuando vienen las constelaciones, bien lo dijiste, vienen y salen ciertos procesos donde no, ¿cómo no? Aquí sale esto y sale esta situación y ya empiezan después a entender, ¿no? El proceso o la situación que vivieron. Otra manera de trabajar también el proyecto Sentido puede ser, además del tarot, puede ser también el arte terapia. A veces no podemos hablar, no podemos expresarnos, pero a través de la pintura, del dibujo, de la línea y del color, podemos también ir integrando en nosotros todas esas situaciones y cambiarlas en conciencia, desde el subconsciente, desde el inconsciente. Y entender ahí también cuál es la historia por la que los hombres fueron excluidos, porque no hay varones.
no hay varones. Creo que hoy descubrimos que llevamos cargas que no nos pertenecen. Quizá este sea un camino que nos lleve a comprender estas creencias, estos miedos, estas limitantes que no comenzaron con nosotros. Y también, Almas en Evolución, pues esperamos que descubran que cada una de ustedes tienen también el poder de transformar todo aquello que heredaron y hacerlo en algo completamente diferente, algo que cumpla con su propósito. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en la que nos relacionamos con él. No somos lo que nos sucedió, somos lo que hicimos con lo que nos sucedió. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos y Gracias. escucharnos. Bye, bye. Sí. Cuídense. Bye.